Ser oposición es ser lo suficientemente críticos y observantes del actual del gobierno y sus jerarcas. Ser oposición es denunciar con vehemencia lo que se está haciendo mal, por supuesto. Ser oposición es ser vigilantes y alertar cuando alguna decisión sea perjudicial para el pueblo. Pero ser oposición no significa hacer obstrucción. Ser oposición no es estar en una franca guerra con el oficialismo, sin importar las víctimas colaterales del conflicto, que siempre son los costarricenses. En Nueva República, el pueblo encontrará una oposición constructiva, dispuesta a defender al pueblo que nos eligió y a ser duros contra el gobierno cuando éste tome rumbos equivocados según nuestro criterio y apoyarlos cuando hagan lo correcto. Por eso, como oposición constructiva, hemos levantado la voz en este plenario contra los paquetes de proyectos que causarían un incremento en impuestos. Le hicimos y reiteramos el llamado al gobierno para que no avancen estas iniciativas que vienen a golpear la economía de los costarricenses. La pregunta que nos hacemos es, ¿cabe una moción de censura para el ministro Nogui Acosta por sus decisiones? La moción de censura es un instituto parlamentario que en Nueva República nos tomamos en serio, según lo establecido en el inciso 24 del numeral 121 de la Carta Magna. La Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa puede, por 2/3 de votos presentes, censurar a los ministros cuando a juicio de la Asamblea fueran culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. ¿Cómo se observa el espíritu de la norma? Es que la moción sea de recibo cuando el Parlamento considere que el funcionario es culpable de actos inconstitucionales, ilegales o errores graves que causen perjuicio a los intereses públicos. Por lo tanto, es una herramienta muy excepcional, no solo por la exégesis del texto de la discusión o de la Constitución, sino por los hechos que dan cuenta de su realidad. Durante la historia de la Segunda República, fundada en 1949, solo una moción de censura se aprobó justamente a Juan Diego Castro por el incidente de 1995, cuando la fuerza pública rodeó los edificios de la Asamblea Legislativa y oficiales desfilaron con fusiles M1, revólveres de 9 milímetros y chalecos antibalas. Semejante espectáculo, en una sociedad con una tradición democrática poco usual en el contexto latinoamericano y en Centroamérica, sí ameritaba una moción de censura de parte de la Asamblea Legislativa. Como neorepublicanos, nosotros somos defensores de dos principios jurídicos filosóficos fundamentales: la sana separación de poderes para evitar su concentración y la defensa del Estado de Derecho como el imperio de la ley sobre las personas. Cuando se aprobó la única moción de censura señalada, es evidente que se trató de un acto más que reprochable. Primeramente, fue un hecho que violentó fáctica y simbólicamente la sana separación de poderes establecida en la Constitución, que rayó en una clara y temeraria ilegalidad y que constituyó un error grave de parte del jerarca de seguridad de aquel entonces. Pero estos supuestos que el legislador constitucional tuvo el cuidado de precisar al dar vida al instituto parlamentario que nos convoca en esta discusión, sin duda y a nuestro criterio no aplican para lo que hoy discutimos. El asunto relacionado con el ministro de Hacienda, en efecto, es lo suficientemente grave y cuestionable como para interpelarlo en este recinto, como oportunamente lo hicimos. En esa oportunidad, Nueva República le reclamó la falta de cuidado y la mala señal que dio en términos de la defensa de credibilidad política del gobierno por parte de la ciudadanía y de nosotros, las fuerzas opositoras. Pero creemos que con la interpelación y el reclamo público que le hicimos fue suficiente y que una moción de censura por un acto como el cometido por él es algo que tiende a desvirtuar un instituto que el constituyente visualizó como de naturaleza eminentemente excepcional. Pero que no se nos malinterprete. No estamos acá ni para defender al ministro y menos al gobierno, pues nosotros sí cuestionamos severamente lo que hoy tiene a este plenario discutiendo la moción de censura en contra del señor Nogui Acosta. Y hablamos con hechos, no solo con palabras, pues la transparencia en el acceso a la información pública es decisiva para nosotros, al punto que hemos presentado un proyecto de ley para garantizarla y lo estamos empujando. En este sentido, cuando el gobierno anunció un presunto caso de mega evasión, en Nueva República lo aplaudimos, independientemente de quién fuera el presunto evasor e independientemente del partido en el poder que lo ventiló. También cuestionamos al ministro por la forma en cómo se manejó este caso. Como oposición le hemos manifestado a Nogui Acosta nuestra preocupación por la salida en falso con este megacaso, que si bien entendemos la lucha contra la evasión fiscal, los procedimientos se deben realizar conforme al ordenamiento, para evitar que errores provoquen demandas millonarias contra el Estado y perjudiquen la investigación. Nos llenaron de mucha preocupación sus manifestaciones cuando habló de cerrar la Asamblea Legislativa,
o de cerrar algunas otras instituciones. Nos preocuparon porque este Parlamento es el corazón mismo del proceso político democrático de la República y en ese tanto es impresentable que el titular de las finanzas públicas del gobierno sugiera tal cosa, aun y si lo hizo para fines ilustrativos. Este comentario fue desafortunado y por eso estuvimos más que de acuerdo con interpelarlo y cuestionarle su falta de cuidado. Y debo reconocer que aquí admitió su error y dijo que tomaría mi consejo de cuidar su forma de comunicar. Para nosotros, en efecto, el ministro falló y por su medio el gobierno falló. No tenemos empacho en decirlo ni problema en plantearlo. De hecho, cuestionamos diferentes aristas de la política fiscal del gobierno, particularmente su interés en promover reformas legales que en el fondo aumentan la pesada carga tributaria sobre los hombros de la ciudadanía y de las empresas y emprendedores que llevan la mayoría del pan a las mesas de los hogares costarricenses. Ciertamente los números son para asustarse, como ya lo hicimos ver en días atrás en este plenario. La deuda pública del país al 2021 es de 42.436 millones de dólares, un espeluznante 68,2% del PIB, mientras en 2013 andaba por un razonable 38%. Y para el primer trimestre del año pasado, el porcentaje llegó a un 78,23%. Pero la propuesta del gobierno de insistir en más impuestos no es la salida y el ministro de Hacienda se equivoca y lo hemos dicho públicamente. Por eso mismo, cuando el ministro lanzó el megacaso de evasión que señaló en su momento, nosotros aplaudimos. En Nueva República le hemos dicho al ministro Nogui Acosta, para más impuestos con Nueva República no cuenten. Más bien, en Nueva República estamos convencidos que es necesario disminuir impuestos hasta llegar al punto de equilibrio que permita mejorar la recaudación, disminuir la evasión y reactivar la economía. Para este propósito, en Nueva República hemos propuesto reducir el IVA en un 30% para dinamizar la economía, realizar días sin IVA para reactivar la actividad comercial. Hemos impulsado una canasta básica libre de impuestos, un proyecto para quitar los impuestos a los útiles escolares y al combustible de las fuerzas policiales, entre otras iniciativas. No vamos a apoyar ninguna iniciativa que implique incrementar el impuesto sobre la renta a las micro, pequeñas y medianas empresas, como pretende el proyecto que subiría el impuesto a las MIPYMES, que hoy pagan un 5% a un 30%. Eso solo generaría más desempleo y cierre de negocios. No vamos a apoyar que se disminuya la base mínima del contribuyente y así miles de costarricenses se vean obligados a pagar un impuesto sobre la renta del que hoy están exentos. Nunca tendrá nuestro apoyo este gobierno para incrementar los impuestos a los equipos médicos, lentes, andaderas, sillas de ruedas, entre otros productos que son necesarios para los adultos mayores y para personas con discapacidad. Lo reconozcan o lo nieguen, la renta global es un aumento a los impuestos y no contarán con nuestro voto. Cuando vimos el fiasco del megacaso nos indignamos sobremanera, como lo hicieron la mayoría de las fracciones políticas acá representadas. Hemos insistido en que la elusión, que es el mecanismo para dejar de pagar impuestos por medios legales, así como la evasión, que busca lo mismo, pero por medios ilegales, es una afrenta a la salud financiera del Estado y con ella los servicios sociales y económicos que brinda, como la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura vial o la protección ambiental. Así las cosas, la pifia política y legal del ministro de Hacienda sobre el asunto no podemos tomarla a la ligera, tal y como este Parlamento lo decidió desde que interpelamos al señor Acosta. Pero hablar de una moción de censura es algo que no debemos tomar a la ligera, pues es vital no hacer ordinario lo que es hecho para ser extraordinario. Hoy Nueva República no defiende al ministro ni al gobierno de turno, no nos interesa ni es nuestro papel. Pero así como somos claros sobre nuestras objeciones para con el ministro de Hacienda, también somos claros que el tema de fondo no resiste un análisis serio y sesudo como para pensar en aplicar el instituto de la moción de censura. ¿Cuestionamos al gobierno sobre esto? Claro que sí. ¿Criticamos al ministro Acosta por la manera en que manejó estos asuntos? Sin duda alguna. ¿Estuvimos de acuerdo en interpelarlo y hacerle preguntas y cuestionamientos en este recinto parlamentario? Claro que sí, absolutamente. Sin embargo, hoy Nueva República le aclara al país que todos estos elementos no son suficientes para plantear una moción de censura y por ese motivo no aprobaremos, no votaremos a favor de las mociones que se plantearán, sencillamente porque la falta no tiene, desde nuestro punto de vista, respetando el de los demás por supuesto, el grado de gravedad que exige el texto constitucional. La institucionalidad y la legalidad que tanto defendemos en nuestro país y que tanto se le cuestiona al señor Nogui y en otros aspectos al gobierno, es lo que hoy en este caso nos lleva a rechazar las mociones que discutimos. Porque no tenemos duda de que el fin no justifica los medios.
En este caso, no se justifica el medio que debatimos para censurar al ministro, independientemente de quién es, o de quién es el ministro, o de a qué gobierno pertenezca. El voto de censura, aunque no tiene mayor consecuencia, como un acto simbólico debemos dejarlo únicamente para casos extremos. ¿Qué pasa si por cada error o por cada decisión que no estemos de acuerdo con un ministro, le damos voto de censura? ¿Qué mensaje le estamos dando al país? Y cierro con esto. Coincido, escuchando a algunos diputados hablar hace un rato, coincido en que hoy está en juego la credibilidad. Está en juego demostrarle a los costarricenses quienes tenemos criterio propio y no nos movemos por la corriente populista del momento. En Nueva República hemos tomado una decisión consensuada, donde los diputados Gloria Navas, Olga Morera, Rosalía Brown, David Segura, Yonder Salas, Pablo Cibaja y Fabricio Alvarado hemos decidido no apoyar mociones de censura porque consideramos que pueden desvirtuar un instrumento que se creó para casos excepcionales. No será Liberación Nacional, tampoco Progreso Social Democrático, no será la Unidad Social Cristiana ni el PLP, menos el Frente Amplio el que decida cómo vota Nueva República. Será Nueva República la que decida cómo votar. Para eso nos eligieron miles de neorepublicanos en todo el país, muchísimos de los cuales se han sumado a nuestras filas en estos menos de 5 años de existencia, cansados de esa forma de hacer política en la que somos capaces de cortarle la cabeza a quien sea con tal de cumplir con nuestras metas politiqueras y electoreras. Llamar anexos del gobierno a los que vayamos a votar en contra de las mociones de censura es contradictorio, cuando este discurso viene de los partidos que fueron anexo del partido que más daño le ha causado al país, de los que fueron anexo del partido causante de que el populismo casi que se institucionalizara en este país. Y sí, me refiero al PAC y a los anexos y casi hermanos del PAC en los anteriores 8 años, a los que apoyaron la agenda que le dejó a este gobierno un país destruido económico, social y moralmente. Escuchar algunos discursos acá me hizo entender por qué hay quienes buscan tarima en las manifestaciones y marchas con banderas de sus partidos incluidas para pegar gritos desaforados con discursos incendiarios. Muchos de ellos basados en mentiras y peor aún, apoyando la violencia y el vandalismo. Lo que hoy se verá acá no es quiénes son anexos del gobierno o no señores. Porque lo mismo podríamos decir nosotros cuando se vote acá en el futuro el proyecto de marihuana recreativa, un proyecto del gobierno, un proyecto dañino, presentado por este gobierno y que algunos diputados que hoy se jactan de ser verdadera oposición votarán a favor mientras Nueva República votará en contra. Lo que hoy se verá acá y que se viene viendo hace semanas son algunas alianzas interesantes que en otro tiempo hubieran sido inimaginables. Yo lo he dicho acá desde que inició este periodo, que a segunda ronda no llegaron los 2 mejores candidatos ni las 2 mejores propuestas. Y eso cada día queda más en evidencia cuando en esta Asamblea Legislativa nos sumimos en pleitos y sacadas de clavo que solo retrasan lo que el país realmente necesita, que son soluciones a los graves problemas económicos, sociales, educativos y morales que nos dejaron los 2 últimos gobiernos. Votaremos en contra de la moción de censura, no porque seamos anexo del gobierno ni de nadie. Votaremos en contra porque no queremos que un instrumento creado para casos excepcionales se convierta en la norma solo por la sed de ver sangre de algunos diputados y de algunos partidos. Por eso, repito, votaremos en contra de estas mociones porque creemos en Nueva República que el control político y la oposición no debe utilizarse para conflictos partidarios ni para campaña política.